Amados hermanos, amigos del grupo Edificados en la Palabra, me es un gusto saludarles en esta mañana. Desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, paz a vosotros. Hermanos, es una gran bendición el saber que el Señor hasta este momento sigue siendo fiel para cada uno de nosotros. Y siguiendo, hermanos, el eslogan del mes, santificados en tu verdad, y en su última parte, hermanos, hoy hemos de concluir al impulso del Espíritu de Dios con el tema, hermanos, titulado Violencia, un desafío para la Iglesia. Acerca de la violencia, hermanos, debemos preguntarnos primeramente, ¿qué es la violencia? Número 2, ¿cuáles son las causas de esa violencia? Número 3, ¿qué dice la Biblia acerca de la violencia y dónde surge? Número 4, ¿cómo detectar si estoy sufriendo violencia? Y número 5, hermanos, ¿cuáles son los pasos desafiantes de la Iglesia para evitar la violencia? Fíjense, hermanos, que a través del tema estaré abordando algunas aplicaciones en las cuales, hermanos, como Iglesia deben ser los pasos desafiantes para evitar la violencia. Bien, hermanos, nuestro texto de estudio o base es Isaías capítulo 32, versículo 17 y versículo 18. Le voy a dar lectura, hermanos, es en la traducción lenguaje actual. Para mí, hermanos, ha sido de mucha bendición el poder utilizar esta traducción, hermanos, porque dice de la siguiente manera: la justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Si usted se da cuenta, para el desafío, hermanos, en cuanto a esa comunidad, a esa iglesia del Señor, está aquí expresada claramente y explícitamente que es a través de la justicia lo que trae tres cosas: paz, tranquilidad y confianza. Verso 18 dice: mi pueblo vivirá en un lugar tranquilo y seguro. Y dice, hermanos, cómo el texto aborda claramente que para que el pueblo pueda tener plenitud, porque eso es vivir, hermanos, vivir es tener plenitud, y más, hermanos, en un lugar tranquilo y seguro, debe existir, hermanos, la justicia, porque esa, hermanos, como consecuencia, traerá para siempre la paz, la tranquilidad y la confianza. El objetivo, hermanos, de nuestra reflexión es asumir como iglesia nuestra responsabilidad ante la realidad que vivimos, ante la violencia, así como ejercer una fe valiente que comprenda y ejerza un papel transformador. El desafío que tiene la iglesia, hermanos, es ejercer un papel transformador, pero no puede realizarlo si no revisa, si no reflexiona, si no es consciente de lo que es la violencia. Déjame decirte que la violencia, del término hebreo jamás, que traduce como violencia, habla de una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona. Escuche bien. Violencia, hermanos, del término hebreo jamás, o amas, con H, significa, hermanos, una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona. Y podemos decir que esta expresión jamás, hermanos,
es prima hermana de la palabra hamartía, que es pecado. Esta fuerza, hermanos, puede ser manifestada tanto física, emocional, psicológica, social, como espiritual. Para muchos, escuchar la expresión violencia nos causa miedo, desesperanza e injusticia, derrota, tristeza, dolor, peligro, muerte. Y quiero decirle, hermanos, que en medio de todo esto que he mencionado, hay algo que olvidamos como hijos de Dios. Dios, hermanos, es creador, porque es capaz de vencer todo lo que en la naturaleza nos da miedo, para que ésta sea de verdad nuestra casa. Tinieblas, aguas del abismo, desierto. Los enemigos que no dejan que nuestra casa sea bonita, segura, habitable. Tanto las tinieblas como el abismo, el desierto, es todo lo que tenemos y nos proporciona miedo. Son los actores de la muerte. Lo son en sí mismo y no lo que ellos simbolizan, sino que también llevan al exilio, la opresión y a tener enemigos. El desierto, representado como Egipto, tinieblas como Asiria y aguas del abismo como Babilonia, son las representaciones ante el pueblo de Israel. Tinieblas, abismo y desierto, como la descripción de la situación desesperada en que se encontraban los protagonistas de estas reflexiones, que es el pueblo de Israel, que es la humanidad y que también es el pueblo de Dios. La acción del Dios creador, queridos hermanos, no debemos dejar y mucho menos olvidar que es una lucha vencedora contra todo aquello que implica resistencia, violencia, dolor y muerte ante ese poder creador. Génesis capítulo 1, hermanos, nos dice que desde el comienzo, desde cuando todo comenzó, Dios está lidiando victoriosamente contra los enemigos de nuestra casa, que es la humanidad, que es la tierra, que es la presencia de Dios en su casa de oración. Dios, hermanos, por medio de su palabra, vence y transforma todo eso en algo maravilloso y habitado por nosotros. Así que los pensamientos, tanto de mujeres como hombres violentados y de sus hijos esclavos y despreciados, van lejos y producen una página increíble, tal vez la página más conocida de toda la Biblia, justamente aquella que va a ser la primera. La creación, hermanos, representa desde su inicio el poder creador, pero ese poder, hermanos, que vence toda resistencia, injusticia y violencia que pueda representar la tierra, la humanidad, como el pueblo de nuestro Dios. Como punto número 2, respondiendo, hermanos, ¿cuáles son las causas de la violencia? Fíjense, hermanos, en este complejísimo problema de identificar las causas de la violencia, es preciso distinguir al menos dos grandes bloques. Estos bloques, hermanos, que se pueden agrupar en factores correlacionados con la violencia, ya que cada bloque corresponden también, hermanos, a acciones pastorales de parte de la Iglesia y de aquellas características distintas. Está, por un lado, hermanos, los factores subjetivos, que son las ideas, los valores, los intereses personales y grupales, como odios y resentimientos y actitudes.
Todas estas, hermanos, de una manera subjetiva, causa violencia dentro de la humanidad. Y como factores objetivos, hermanos, o condiciones socioeconómicas que sirven, hermanos, de caldo de cultivo al fenómeno de la violencia, son las siguientes: la pobreza, la explotación, la discriminación, la falta de presencia del pueblo o del Estado, del gobierno, en la prestación de sus servicios, como es, por ejemplo, la justicia, la salud, la educación, las vías de comunicación, la asistencia técnica en vastas regiones geográficas y para determinados estratos sociales, causan, hermanos, la violencia de manera objetiva en el ser humano. Como respuesta a la tercera pregunta, hermanos, que enunciaba al principio, ¿qué dice la Biblia acerca de la violencia y dónde surge? Lo que dice la Biblia de la violencia, hermanos, es primeramente hablar acerca de la violencia en la palabra. Es que amenaza el abordaje en diferentes puntos. La más triste y penosa es la negación de ellas y pretender que no existe. Muchos creyentes, como líderes religiosos, tratan de conservar superficialmente la impecabilidad de una palabra infalible de Dios que no puede permitir algo contradictorio a la misericordia de nuestro Dios. Para algunos creyentes, como líderes, hacer esto sería como negar la acción de Dios para la humanidad. Pero dejan a un lado aquellas preguntas, como hay muchos que dicen: si Dios es misericordioso, ¿por qué permite la violencia? Déjeme explicarle de dónde surge la violencia. La violencia, hermanos, aparece desde los orígenes del texto bíblico. Lo he comentado desde el principio, que desde Génesis 1, hermanos, podemos ver, y en versículos más adelante, como el versículo 3, hermanos, donde describe los primeros 3 días de la creación de la tierra, podemos tener la evidencia que hay una resistencia, una violencia que representa una fuerza maligna. Y sin embargo, Dios nos dice a través de estos versículos que Él tiene el control de todo, los cuales los enemigos son derrotados. Como podemos darnos cuenta, hermanos, que dice que en el principio de la creación la tierra estaba vacía, desordenada, estaba en obscuridad, pero Dios, hermanos, en su gran poder y control, crea, hermanos, habla, ordena y muestra, hermanos, el poderío de nuestro Señor. Más adelante, hermanos, en el capítulo 3 de Génesis, hay una escena donde nos habla de una palabra que es trastornada por la serpiente para traer ruptura y generar violencia. Ponga atención, querido hermano, aquí nos marca que la violencia está asociada con la idolatría, pues al hacer un ídolo con las propias manos, se crea a un Dios que dirá y hará lo que creemos que es justo. Y es allí donde radica el problema de ese mal, de ese poder maligno que ejerce sobre el ser humano y que nos hace robar a Dios su palabra y generar la diversidad del pecado que diré a continuación. Déjeme explicarle. Cuando la serpiente habla y a la cual la mujer o el ser humano, el hombre, escucha, en el uso de la voz
contradice lo ordenado por Dios. Y fíjese bien, no solo roba a Dios su autoridad, sino que justifica de manera oculta nuestra forma de hacernos justicia. Esto, queridos hermanos, ilumina y descifra el proceso de la violencia en el contexto de la sobrevivencia de la humanidad y más adelante, hermanos, del pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, esto indica que la violencia está representada en la humanidad también y sobre todo, hermanos, en el pueblo santo. A veces, hermanos, queremos esconder la mano de lo que ha hecho, hermanos, la decisión humana al tergiversar, hermanos, aquella voluntad, aquella autoridad, aquella obediencia a nuestro Dios. Quiero poner un segundo ejemplo. Este ejemplo, hermanos, está en el asesinato de Caín hacia Abel. Lo podemos ver en Génesis capítulo 4. Este relato, hermanos, que representa la acción, violencia de Caín hacia su hermano por envidia, por odio, por enojo, por ignorancia, que se transforma en pecado. Como iglesia, hermanos, ante la violencia y el poder, que es el binomio inseparable al que habremos de resistir. Debemos resistir, hermanos, a la imposición de la voluntad nuestra sobre el otro por medios no pacíficos y opresores de parte nuestra. Establecer, hermanos, bajo negación del otro por ser distinto. Por eso los distintos tipos de violencia, como por ejemplo, hermanos, la violación. La violación, hermanos, en la que se goza del otro sin la alegría del encuentro, donde se arrebata el cuerpo ajeno. El terrorismo que se suscribe a una ideología de carácter religiosa, social o económica. Estos, hermanos, que menciono son los distintos tipos de violencia, así como todo tipo de violencia que nace de una idea que niega su relación con el otro, lo anula y entonces, inexistente, tiene la posibilidad de violentarlo. Es la exaltación también, la violencia, hermanos, de una idea única, un hecho que se incuba en el corazón, en la mente, que aniquila a quien no existe en nuestras formas métricas humanas. Pero también, hermanos, no solo eso, se trata de los tipos de violencia, sino también la exclusión, que es la expulsión del otro de nuestro corazón, como también de la comunión y de la unidad de ese grupo, que se ha considerado también, hermanos, de forma negativa, de dejar entrar al otro. La diferencia entre las naciones también ha provocado el fratricidio entre hermanos, como se atestigua entre los pueblos semitas, donde el drama de los dos primeros hermanos distintos entre sí, uno agricultor y otro pastor, la elección de una ofrenda y no de las dos, son situaciones de la vida que habremos de experimentar, como también el desenlace, que en este caso fue el derramamiento de la sangre del hermano, y así inicia la espiral de la violencia que continuará a lo largo de la Biblia y en la descendencia humana y que parece imparable. Hermanos, esto nos ayuda a ver los tipos de violencia y hoy, hermanos, podemos decir también, hermanos,
la culpa, el desacuerdo, hermanos, que lleva a gestar guerras entre unos y otros, como lo es en estos tiempos Rusia en contra de sus hermanos ucranianos, y que pone al límite y sobre todo en angustia a la humanidad, ya que representa aquella violencia y desmesura de poder como binomio inseparable que debemos resistir como iglesia. Número 4, hermanos, ¿cómo detectar si estoy sufriendo violencia? Ya he dicho, hermanos, los tipos de violencia. Ahora déjeme decirle cómo detectar si usted o yo estamos sufriendo violencia. Quiero que haga el siguiente test. Y si tan solo, hermanos, un par de respuestas son afirmativas, déjeme decirle que estamos viviendo bajo violencia en todos sus ámbitos. Pregunta número 1, hermanos. Si sientes que tu pareja te está controlando, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Sientes que tu palabra te está controlando? Número 2. ¿Has perdido amigas, familiares, compañeros de trabajo para evitar que tu pareja se moleste? Si es sí, hermanos, cuidado. ¿Te critica o te humilla en público o en privado sobre tu apariencia, tu forma de ser, el modo en el que haces tus tareas hogareñas? ¿Controla estrictamente tus ingresos y el dinero que te entrega, originando discusiones? Cuidado, hermanos, porque estamos sufriendo violencia. ¿Sientes que estás en permanente tensión y que hagas lo que hagas, él se irrita o te culpa? ¿O viceversa, ella te culpa o te irrita? ¿Te ha amenazado alguna vez con algún objeto o arma, o con matarse él o ella a ti o a algún miembro de la familia? ¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor o te ha forzado a tener relaciones sexuales? Y por último, después de un episodio violento, él se muestra cariñoso, atento, te regala cosas y te promete que nunca más volverá a golpearte o a insultarte y que todo cambiará. Si respondiste afirmativo, entonces déjame decirte que estás viviendo bajo la violencia en todos sus ámbitos: emocional, psicológico, social, sexual, como espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque a veces cubrir como tratar de negar lo que está sucediendo es vivir bajo ese pecado que trastorna de una manera maligna al otro, que oprime, que lastima. Es vivir también bajo el pecado. Número 5. ¿Cuáles son los pasos desafiantes de la Iglesia para evitar la violencia? Para salir de la violencia, queridos hermanos, lo primero es buscar resolver los conflictos de pareja o familiares mediante el diálogo. No se doblegue,
escuche y luego pida a su esposo que no le grite, que si le escucha, pídale llegar a un acuerdo. Si esto no es posible, entonces será necesario buscar ayuda, tanto psicológica como espiritual, para poder aprender a poner límites y evitar estar bajo la violencia. Número 2, tenemos el desafío, hermanos, de dejar de culpar a las personas y dejar de responsabilizar a los demás. Un ejemplo, hermanos. Algunos dicen, yo reacciono así por culpa de ustedes. Y puede culpar a la esposa, a los hijos, al trabajo, al dueño, al patrón, al pastor. Y así, hermanos, podemos ver una espiral de personas culpando. Recuerden, hermanos, cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y temeroso Adán, porque estaba desnudo, le dijo detrás de unos arbustos que él se encontraba desnudo y que la esposa que le había dado la había incitado a comer del fruto prohibido. Así, de esa manera, culpando al otro. Y cuando le preguntó a la mujer que qué había hecho, ella dijo, la serpiente me engañó. Hermanos, tenemos el desafío de dejar de culpar a los demás y de irresponsabilizarnos de nuestros actos. El texto base, hermanos, nos anuncia un desafío grande para la iglesia. Anuncia, hermanos, que Dios traerá un rey justo, un rey restaurador, un rey de paz. En el contexto de Isaías, hermanos, aplica al rey Ezequías, en contraste del rey Acaz, un rey idólatra, un rey injusto, un rey perverso, maligno. El texto de Isaías 32, 17, 19 nos habla, hermanos, de ejercer la paz, de ejercer la justicia, hermanos, para ejercer la paz eterna. Y también, hermanos, aquella soberanía y restauración de Dios, tanto en obra y muestra a través de su perfecta paz, que más adelante traería por su Hijo mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. La paz, hermanos, expresada como un bienestar, como aquella paz que también conlleva al mismo momento justicia y que llama a ser pacificadores delante de la humanidad. Y también, hermanos, el desafío a la falsa paz. La paz, hermanos, como bienestar. En hebreo, hermanos, la palabra significa shalom, y en griego eirene. En ambas concepciones o expresiones, la paz, hermanos, es tener bienestar en su plenitud. El saludo judío, hermanos, era un deseo de bienestar por el prójimo. La paz sea contigo, o la paz a esta tu casa. Lucas capítulo 10, versículo 5. La paz, hermanos, es procurar el bienestar para los demás, su salud, su liberación de todo tipo de opresión y de injusticias. Es acercarlos al reino
y hacerlos partícipes del mismo. Las relaciones fraternales y de concordia son caracterizadas con relaciones de paz. La Iglesia, hermanos, está desafiada a expresar el respeto de la vida de los demás y la asistencia en cuanto a sus necesidades. Josué capítulo 9, versículo 15. Antiguamente, hermanos, estas relaciones de paz eran acordadas por un pacto, la cual era inviolable. Quien quebrantara el pacto con un acto de injusticia era castigado, incluso con la muerte. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 5. Para el pueblo de Israel, hermanos, había sido sometido a castigo y al yugo extranjero por haber violado el pacto que hizo con Dios. Violación que consistió en oprimir, matar y enajenar el derecho de los pobres y los desvalidos, privándolos de la paz que Dios les había prometido. Por eso, hermanos, los profetas, en especial Isaías, Jeremías, los profetas mayores arremeten duramente contra Israel, Judá, y les exigen la práctica de la justicia, el derecho y la paz. El hecho, hermanos, de que no exista guerra en una nación no es garantía de que exista la paz. Es el bienestar, hermanos, que disfruta el hombre, lo que viene a ser la garantía de la paz. Este bienestar que manifiesta la práctica de la justicia, el derecho a la tierra, a la vivienda, al trabajo, a los alimentos, a la salud, a la seguridad personal y de la comunidad. Solo así podremos decir que hay paz. Nuevamente, hermanos, el texto en el versículo 17 dice: la justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Levítico capítulo 26, 3 al 13 también, hermanos, podemos decir que hay paz cuando se busca el bienestar pleno en todos los ámbitos del ser humano. La paz, hermanos, como consecuencia, como fruto, trae justicia. En la Biblia, hermanos, la paz y la justicia están íntimamente relacionadas. Una relación que se rige, hermanos, por la ley de causa y efecto. Para lograr la paz es necesario practicar la justicia, sin la cual no podría lograrse la primera. Por otro lado, hay una advertencia: quien obra el mal no tendrá paz. La Biblia nos dice, hermanos, no hay paz para los malvados, dice Jehová. Isaías capítulo 48, versículo 22. Los malos son todos aquellos que cometen injusticias contra los desvalidos, contra los pobres, y que constantemente están maquinando cómo robarle el jornal al trabajador, o herencia al huérfano o a la viuda. Ellos son los enemigos de la paz, y por eso en la Biblia está descrita su condena. Podemos ver en Amós capítulo 2, versículos 6 al 8, Salmos 36, verso 5, Santiago 4, versículo 2 al 6. Es por eso, hermanos, que el cristiano tiene la obligación, o decirlo mejor, el desafío de obrar bien y hacer justicia, ya que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. El desafío, hermanos, más pertinente de la Iglesia es que somos llamados a ser pacificadores. De allí, hermanos, que
los cristianos tenemos el llamado a luchar y procurar la paz. El apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta a practicarla. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La felicidad, hermanos, de ser llamado hijos de Dios, solo la tendrán aquellos que trabajen la paz. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dios, hermanos, en Jesús, nos ha entregado la paz para que la hagamos realidad en este mundo, para que trabajemos por ella, para que luchemos por su logro. Juan capítulo 14, versículo 27. El mismo Jesús, mientras duró su ministerio en este mundo, luchó por la realización de la paz para todos los necesitados. Él hizo realidad la paz, trayendo sanidad a los enfermos, liberando a los oprimidos por la ley, por los despreciados sociales. Juan capítulo 4, versículo 9. También por los que están esclavos de las fuerzas del mal. Lucas capítulo 9, versículo 42. También por los que están sujetos a sus riquezas. Mateo 19, 23 y 24. Ahora bien, queridos hermanos, ¿qué podemos hacer para llevar a cabo el desafío que la paz sea una realidad y no una ilusión? La paz, hermanos, se construye haciendo justicia. Y para ello, hermanos, no hay excusa para no construir la paz con justicia en estos días. Ya que nuestro Señor Jesús inició el camino a seguir con su encarnación y nos ha dejado su Espíritu para que hagamos cosas mayores que Él. Juan capítulo 14, versículo 2, hermanos, que en un momento lo leeré. Él mismo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nos garantiza que podemos realizar las obras de justicia si estamos dispuestos a creer que Él vino a establecer su reino de paz y justicia. Y si creemos que toda justicia proviene de Dios, de igual manera entonces nosotros, los cristianos, estaremos llamados a ser los pacificadores de este mundo y cumpliremos el desafío ante la violencia, porque el mundo, hermanos, entonces se convencerá de la justicia de Dios a través de nuestras obras de justicia, las cuales, hermanos, estarán respaldadas por el Espíritu Santo. Juan, hermanos, capítulo 14, versículo 12 y 17, hermanos, quiero leer estos pasajes para que usted también los tenga, hermanos, presentes en su vida. Dice Juan 14, 12, les aseguro que el que confía en mí, hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, entonces harán todavía mayores cosas de las que yo he hecho. Juan 14, 17, hermanos, dice el que Él les enseñará, habla del Espíritu Santo, lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Hermanos, el desafío es que somos llamados a ser pacificadores y a evitar la falsa paz que trae la violencia. En la Biblia, hermanos, también encontramos muchos pasajes que nos advierten a no confundir el sentido y el contenido de la paz. No vaya a ser que se crea que hay paz donde realmente no lo hay.
Puede hablarse de paz ocultando una situación injusta o de violencia, encubriendo propósitos personalistas que no tienen nada que ver con el amor al prójimo. Un ejemplo de ello, hermanos, es Joram, el rey de Israel, que cree tener paz y la exige. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22 al 26. Pero por otro lado, hermanos, los falsos profetas, junto con algunos sacerdotes, sostenían la existencia de la paz ocultando una situación de opresión. Estos falsos profetas pretendían hablar en el nombre de Dios y siempre auguraban victoria, bienestar y paz para la realeza y para todos aquellos que vivían cometiendo injusticia, violencia, dolor, muerte. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 23, versículo 16 al 17, capítulo 4, versículo 10, 6, 14, capítulo 14, versículo 23, capítulo 23, 17, capítulo 28, versículo 8 al 9 y Miqueas, hermanos, capítulo 3 al 5. En el Nuevo Testamento, hermanos, también se habla de una falsa paz. Los contemporáneos de Jesús estaban esperando al Mesías pacificador, de quien habló el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículos 16 y 17. Especialmente, hermanos, la clase dirigente de los judíos, que eran los sacerdotes, los doctores de la ley, los fariseos, los escribas. Ellos estaban confiados en que el Mesías estaría de parte de ellos y les daría la paz. Paz que para ellos consistiría en recuperar el poder sobre Judá y liberándose así del imperio romano. Pero al igual que los falsos profetas y sacerdotes, estos dirigentes encubrían sus injusticias, su violencia, manteniendo al pueblo en opresión. Lucas capítulo 11, versículo 37 y 42. Estos hombres también obligaban al pueblo al pago de impuestos, a cumplir leyes que ni siquiera ellos mismos cumplían, a negar ayuda, incluso para hasta prohibir hacer el bien, como en diferentes oportunidades le reclamaron a Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 9 y 14. Esta paz es falsa porque sus frutos no eran la justicia. Mateo 23, 23 y Mateo 5, 20. A estos falsificadores de la paz, a quienes Jesús les dice: ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Lucas capítulo 12, 51. Jesús, hermanos, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, les advierte a no seguir la falsa paz. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Cuál es la paz que deja Jesús? La paz, hermanos, que es anunciada en el Antiguo Testamento por Dios, por los profetas. La paz que es el fruto de la justicia, la realización del bienestar y la felicidad del pobre, la satisfacción del justo. Es la paz del reino de los cielos que Jesús nos dejó en esa paz real y empezó a hacer la realidad trayendo salud, libertad, justicia a los pobres, a los cautivos, a los oprimidos y sobre todo libertad. Lucas capítulo 4 versículos 16 y 21. Esta, hermanos, es el verdadero desafío que todos estamos llamados a practicar mientras Él regresa por segunda vez. Queridos hermanos, salir de la violencia es, hermanos, tomar el desafío de ser luz en medio de la oscuridad, de ser amor en medio del odio, de ser perdón en medio del resentimiento, de ser, hermanos, misericordia en medio de la venganza. Deseo, queridos hermanos, que a través de este mensaje, hermanos, que fue totalmente
pertinente y cerrar, hermanos, esta etapa de ser santificados en la verdad de Dios. Y asimismo, hermanos, ser impulsados por el Espíritu de Dios hacia su misión. Deseo que el Señor les bendiga. Paz a vosotros, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Y quisiera pedirles, hermanos, que en oración nos unamos por la paz de esta guerra entre Ucrania y Rusia. Que Dios nos ayude a ser agentes y pacificadores del reino de Dios. Paz a ustedes, hermanos.